como una pequeña introducción. No sé si todos habéis leído el libro de Ruth o al menos escuchado su historia. Bien, pero en esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 1. Bien, son 4 capítulos, entonces vamos a estar viendo el capítulo 1. El libro de Ruth se podría resumir con la frase la soberanía de Dios, pero desde luego que hay muchos temas que tratar, hay muchas enseñanzas. Es una historia muy interesante, con vidas muy interesantes y acontecimientos importantes que tienen relevancia no solamente para aquellos días, sino que también tienen relevancia bien en un futuro, ¿vale? Como veremos. Así que vamos a orar y empezamos. Señor, pues gracias por tu palabra, gracias Padre porque siempre, Señor, hay alguien, Señor, tú colocas a alguien para que pueda predicar tu palabra, Señor, gracias por todas aquellas personas, Señor, que en su tiempo nos predicaron, nos evangelizaron, Señor, y gracias a ellos, Señor, tú los utilizaste para que nosotros llegáramos a ti, Padre, y abre, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes en esta mañana y que podamos, Señor, estar atentos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, pues antes de meternos con el capítulo 1, quiero hacer una introducción general del libro para que podamos entender, ¿vale? Hoy solamente vamos a mirar el capítulo 1 porque si no podemos estar aquí hasta la tarde si quisiéramos mirar todo el libro de Ruth, ¿vale? Entonces vamos a ver el capítulo 1, pero voy a dar una introducción general del libro para que podamos entender todo un poco mejor, ¿vale? El por qué pasan las cosas y todo ello. Lo primero a decir es que estamos ante un libro muy antiguo. Bien, todo lo que se nos cuenta son acontecimientos que sucedieron hace más de 3000 años, pero eso no significa que sus enseñanzas y principios no sirvan para hoy en día. Es verdad que 3000 años queda muy lejos, ¿no? De nuestras vidas, pero Dios nunca cambia, su palabra nunca cambia, sus promesas no cambian, ni tampoco el Evangelio, y por lo tanto el libro de Ruth sigue siendo igual de útil que hace 3000 años y tiene mensajes muy importantes para cada uno de nosotros. Vamos a ver tal vez las 6 cosas más fundamentales de este libro. Seguramente que hay otras, ¿vale? Pero vamos a ver las 6 cosas más fundamentales de este libro. La primera, a modo de cultura, ¿vale? Por decirlo o culturía general, como solemos decir aquí en España, se dice que en el libro de Ruth tal vez tengamos la historia de amor más bonita jamás escrita. Hoy no lo veremos porque corresponde a otro capítulo, pero es maravilloso la manera en que Ruth y Booz se encuentran, ¿vale? Por cómo luego veremos más adelante, eran de culturas generales y tal vez socialmente hablando era imposible que ellos se casaran, pero sucede. Sucede, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan con Ruth y con Booz, un plan que iba más allá de aquellos días. Y es increíble ver cómo Dios, de una manera gloriosa y soberana, va guiando y cumpliendo todo, de modo que no solo tiene repercusión en aquellos años, sino que, como he dicho, perdura hasta miles de años después para que se siga cumpliendo el propósito divino y es el nacimiento del Mesías. Punto número 2. Etnocentrismo. Bien, ¿qué es etnocentrismo? Bueno, pues esta palabra significa creer que la cultura de uno, sus prácticas, sus creencias, etcétera, son superiores o mejores que las del resto. Dicho de otra palabra, etnocentrismo se podría también decir que viene a ser racismo, ¿no? Al final el racismo en términos generales es pues creer que lo tuyo es mejor y por lo tanto desechas todo lo demás, ¿no? Y sí, el racismo no es nada nuevo. Lamentablemente esto viene de hace mucho y en la época de Ruth ya existía este concepto del racismo. De hecho, nosotros amamos al pueblo de Israel por lo que es, bien, el pueblo escogido de Dios. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ha tenido el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel ha sido un pueblo racista, o sea, en el sentido de muy de lo suyo, ¿no? Muy de querer lo suyo. Y por eso, ya en la época de Ruth, se vivía este concepto. A lo largo de la historia vemos que Elimelech emigra con su familia a Moab, que es una tierra pagana, y más adelante Noemí y Ruth regresan a Belén. Ruth era moabita y emigra a una cultura judía. Y recordemos que entre los judíos y los gentiles, ¿qué pasaba? Entre los judíos y los gentiles no se llevaban bien.
Pero Ruth se convierte a la fe creyendo en el Dios verdadero, se casa con Booz, obteniendo un matrimonio interracial, y con todo esto Ruth entra al linaje de Jesucristo. Y una conclusión que podemos sacar de esto es que para Dios no hay razas. Dios no hace acepción de personas. Todos somos creación suya y tiene un plan para cada uno de sus hijos. Seamos blancos, mulatos, negros, chinos, rusos, da igual de donde seamos. Y una vez más en todo esto vemos la soberanía de Dios y que cuando Dios tiene un plan, se cumple, por mucho que económica, política o socialmente sea imposible. Booz, por ejemplo, luego lo veremos, era un hombre de bien, como se decía antes. Ruth no tenía nada. Ruth venía con Noemí, que no tenía nada. Entonces, eso socialmente hablando era una cosa imposible. O sea, un rico con un pobre antes, ¿cuándo? Un judío con un gentil, ¿cuándo se iba a dar en aquella cultura? Era imposible, a los ojos humanos era imposible. Pero vemos cómo Dios tenía un plan con Ruth, con Booz, con lo que iba a significar ese matrimonio de cara a un futuro, y Dios cumple su plan. Número 3. La soberanía de Dios. Otra de las cosas que nos enseña el libro de Ruth es el hecho de llevar nuestras cargas, preocupaciones y situaciones a los pies de Cristo. A lo largo del libro vemos que la vida de Ruth y Noemí no fue siempre fácil. Hubo momentos duros, hubo momentos difíciles, hubo momentos tensos y a veces Noemí está tan amargada por las cosas que le están pasando que no logra ver en su vida la obra de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, si me acompañáis a Ruth 1, Ruth capítulo 1, versículos 20 y 21. Ruth 1, versículos 20 y 21, que dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Noemí estaba pasando por una situación complicada, o sea, fijamos lo que dice. Y al igual que pasó con Ruth, Noemí y otros muchos, a lo largo de nuestra vida tendremos momentos de todos los colores, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero ante toda situación nuestro deber como hijos de Dios es confiar en Él y confiar que los propósitos divinos son siempre buenos. Muchas veces nosotros, ante lo que nosotros llamamos una situación mala, solamente podemos ver lo malo, ¿no? Porque, bueno, humanamente, pues no queremos o no nos nace ver lo bueno. Pero si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros estamos en la voluntad del Señor, si nosotros estamos, aun con nuestros fallos, porque somos pecadores, y estamos intentando cumplir con la voluntad del Señor en nuestras vidas, lo que para nosotros es malo, para Dios simplemente es parte de un proceso. Y todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Dios siempre quiere el bien para ti y para mí. Algunas veces y sobre todo en los momentos complicados se nos puede pasar por la cabeza preguntas como ¿puedo confiar y amar a Dios con las pruebas o con las experiencias dolorosas que estoy viviendo? Y esta es una de las preguntas que el libro de Ruth intenta contestar. ¿Puedo confiar y amar a Dios a pesar de los momentos difíciles por los que estoy pasando? La respuesta de aquel que no conoce a Cristo podría ser no. ¿No? ¿Por qué? Porque para el mundo, para aquel que no conoce a Dios, simplemente cree que tienen que pasar cosas buenas, ¿no? Y entonces, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite las pestilencias? ¿Por qué Dios permite las hambrunas, las muertes, las injusticias, la corrupción, la inmoralidad? Y quien no conoce a Cristo le echa la culpa a Dios de todo esto. Pero claro, quita la clave de todo. Y la clave de todo, ¿por qué pasa todo esto? La clave de todo es por el pecado que hay en el mundo. Lo que pasa es que quien no conoce a Cristo es todo, no, culpa del Señor, como un Dios de amor, el pecado. Dios dejó libre albedrío al hombre, el hombre decidió pecar en el huerto del Edén y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, no podemos echar la culpa a Dios de todo lo que pasa,
Entonces, ¿podemos confiar en Dios aún lo que pasa? No es que podamos, sino que debemos confiar en Dios. Bien, estemos pasando por buenos momentos, estemos pasando por malos momentos, no es que podamos, sino es que debemos confiar en Dios. Otro punto, punto número 4, amor que asume riesgos. Y esto es también algo que vemos a lo largo del libro de Ruth. Un amor que asume riesgos. Y una de las preguntas en esta mañana que nos podremos hacer es, ¿qué riesgos estamos dispuestos a asumir por Cristo? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, por intentar alcanzar almas para Cristo? Hemos hablado antes por las almas en Rentería, bien, por las personas que no conocen a Cristo. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a sufrir? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a amar al prójimo? ¿Estamos dispuestos a sufrir rechazo cuando hablemos a alguien del Señor? La historia de Ruth es una historia en la que sus personajes, ¿vale? No me gusta utilizar mucho esta palabra, ¿vale? Porque esto se utiliza para los libros de ficción. Pero la historia de Ruth es una historia en la que las personas que aparecen ahí, ¿vale? Los hermanos y hermanas que aparecen ahí, asumen riesgos por intentar cumplir el plan de Dios. Vemos su misión hacia Dios, su misión hacia otras personas, y hay grandes muestras de amor entre diferentes personas. Por ejemplo, Ruth 1, 16 y 17. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No estamos hablando de un matrimonio, sino que estamos hablando de una suegra y una nuera. Hoy en día, que le diga esto una suegra, una nuera a una suegra, yo gracias a Dios tengo una buena suegra, pero todos conocemos, todos conocemos muchas veces cómo es esa situación entre la suegra y la nuera, ¿no? O también el suegro y el yerno o viceversa, ¿vale? O sea, todos sabemos muchas veces cómo pueden ser esas relaciones. Entonces, claro, hoy en día, uff, ¿cómo le voy a decir yo esto a mi suegra, por favor, con lo que sea? Pues fijémonos aquí, o sea, Ruth dice, da igual, Noemí, lo que tengas, lo que dejes de tener. O sea, Dios te ha puesto en mi camino y yo voy a ir contigo hasta el final. Y Noemí, o sea, Ruth decide dejar, como luego veremos, todo por ella, por Noemí, por estar con ella, para estar con ella. Entonces, esto desde luego es una muestra de amor muy grande. Y por último, en este libro también nos muestra la gloria de Cristo. Y yo diría que este es el punto más importante. El libro de Ruth tiene como objetivo mostrar que toda la historia, incluyendo los momentos más sombríos y difíciles, sirven para magnificar la gloria de la gracia de Dios. Y ahora sí que vamos a meternos con estas y un poco los puntos con los que lo que nos vamos a encontrar a lo largo del libro, ¿vale? Pero es muy general. Entonces vamos ahora a hablar del capítulo 1. Bien, Ruth 1.1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bien, la historia de Ruth ocurre durante el tiempo de los jueces, y esta es una de las razones por la que el libro aparece en la Biblia justo después del libro de los jueces. La época de los jueces, ¿cómo fue? Una época maravillosa, ¿no? Cambiaríamos, si nos pudiéramos meter en una máquina del tiempo, dejaríamos el gobierno actual y todo lo actual en España y nos iríamos a la época de los jueces. No, creo que nadie quiere esa época. La época de los jueces no fue precisamente maravillosa y encima duró nada más y nada menos que aproximadamente, ¿alguien sabe cuánto duró más o menos esa época de los jueces? Casi 400 años, ¿vale? O sea, si aquí algunas veces acabamos, aun sabiendo que nada está lejos de los, o sea, que nada está fuera de los planes del Señor,
Algunas veces acabamos cansados con un gobierno de 4 años, pues imaginaos 400 años en el mismo círculo, ¿vale? En el mismo círculo de jueces. Y esto es lo que todavía hace más maravillosa la historia de Ruth, porque ocurren acontecimientos difíciles en tiempos difíciles. Pero Dios muchas veces obra en los momentos más difíciles. Dios muchas veces obra en los momentos más difíciles. Nosotros siempre queremos que todo vaya muy bien, maravillosamente, pero muchas veces cuando más vemos la mano del Señor es cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por un momento complicado, porque ahí es cuando estamos más receptivos al Señor, es cuando lamentablemente muchas veces tenemos que pasar por algo malo para acercarnos al Señor. Pero en esos momentos es cuando más nos acercamos al Señor y cuando el Señor más muestra su gloria y lo que Él quiere para nosotros. Si miramos Jueces 21 y 25, ¿vale? Que es el último versículo del libro, o sea, es decir, viene Jueces 21-25 y luego ya viene Ruth 1:1. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, es decir, podríamos decir que eso era casi casi una anarquía, ¿vale? Ni Dios, ni patria, bueno, igual patria sí, pero ni Dios ni ley, ¿vale? O sea, ahí cada uno hacía lo que quería. Y vamos a ponernos por un momento en esa situación. Imaginémonos un mundo sin normas, imaginémonos este país sin normas. Sería un desastre. O sea, si nosotros dejáramos rienda suelta al ser humano, sin normas, sin ley, sin nada, sería un desastre. Sería un desastre, porque si hay 64 millones de personas en este país, hay 64 millones de opiniones, hay 64 millones de estilos de vida, cada uno sería un desastre si no hubiera normas, si no hubiera leyes. Y a lo largo del libro de Jueces vemos exactamente esto. ¿Qué es lo que vemos en Jueces? Las cosas van mal y lo peor de todo es que el patrón se repetía una y otra vez. El patrón era, el pueblo pecaba, Dios enviaba enemigos, los israelitas claman pidiendo ayuda y de manera misericordiosa el Señor levanta un juez para liberarlos. Pero, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Cuando ya las aguas están calmadas, vuelven a pecar. Y esto fue el círculo vicioso durante 400 años. El pueblo de Israel peca, pide misericordia, Dios en su misericordia les libra, ¿vale? Pagan las consecuencias, pero Dios luego les manda un juez, están las aguas calmadas y otra vez el pueblo de Israel vuelve a pecar. Y hermanos, una de las cosas que vemos en el libro de los jueces es que Dios libera, Dios da oportunidades. Pero hay algo muy importante que toda persona, ya no solamente los hijos de Dios, sino toda persona tiene que saber, y es que las consecuencias del pecado se pagan. Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo, Dios es un Dios que aborrece el pecado y no puede dejar pasar por alto. Miremos Sansón, Sansón fue utilizado, sí, pero miremos cómo murió. También tenemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de David, que llegó a ser rey y fue grandemente utilizado por Dios. David tiene sitio en la Biblia. O sea, David aparece en la Biblia. A lo largo de estos 6.000, 7.000 años que pueda tener en la Tierra, han pasado millones de personas y solamente unas poquitas tienen un hueco en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos de ellas o para hacerlo o para no hacerlo. ¿Vale? ¿David fue grandemente usado por Dios? No, fue uno de los reyes más grandes que tuvo Israel. ¿Vale? Aparte de Salomón. Pero David tuvo varios deslices. David adulteró con Betsabé y para ocultar eso mandó matar en batalla al marido de esta mujer. Y al final ahí un pecado le llevó a otro, ¿vale? Y aunque Dios para todo es, y aunque para Dios todo pecado es pecado, ¿vale? Pero bueno, nosotros siempre seleccionamos el nivel de pecados, entonces podríamos decir que no fueron pecados pequeños. Adulteró, o sea, adulteró, asesinó, y creo que me estoy dejando otra cosa por medio. Y David paga las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de David? Perdió al niño. Entonces, es algo que todo cristiano tenemos que tener claro, que es verdad que
Dios en su misericordia muchas veces no pagamos las consecuencias, tal vez en el nivel que las tenemos que pagar, pero el pecado tiene consecuencias. Y es verdad que Dios perdona, bien, Dios utiliza, Dios da oportunidades, pero cuanto menos pecado cometamos, mejor, mejor. Bien. Otra de las cosas que nos muestra el libro de Ruth es que, aunque parezca que Dios está en silencio, la realidad es que Dios siempre está obrando, solamente que a su tiempo y a su manera. Y nuestro deber es confiar en Él e intentar hacer su voluntad lo mejor posible. Y si nos pasan cosas que no esperábamos o que no nos gustan, confiemos en Dios porque sabemos que hay un propósito y que, ¿qué dice Romanos? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En este capítulo también se nos cuenta las desventuras de Noemí, que no son pocas, y esto lo vemos en Ruth 1, del 1 al 5. Si tenéis por ahí, por favor, no me voy a mover mucho de este capítulo, así que si lo dejáis abierto, mejor. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí es uno de los 3 personajes principales y es la protagonista en este primer capítulo. En este primer capítulo el protagonista no es Elimelec, la protagonista no es Ruth, la protagonista no son los hijos, sino la protagonista en este capítulo es Noemí. Noemí era una mujer israelita que se casó con Elimelec y, como leemos en estos versículos, tuvo 2 hijos y después llega a ser suegra de Ruth. Este capítulo empieza hablando de las desdichas de Noemí. La primera era una hambruna por la que pasa ella y su familia. La segunda es que se le muere el marido y sus 2 hijas quedando viuda. Y ahora las cosas son muy distintas. Ahora las cosas no tienen nada que ver con aquel entonces, pero recordemos que en aquella época, ¿vale? En aquella época, una mujer, si no tenía marido, si no tenía hijos, socialmente hablando, estaba perdida. O sea, no tenía nada ni opciones a nada. No había pensiones, no había indemnizaciones, no había ayudas del Estado, no había nada, ¿vale? Eso es relativamente muy actual, no había nada. Y como digo, por cómo estaba en aquel entonces construida la sociedad, una mujer sin un hombre por medio, o sea, apartarse y morir, básicamente, o buscarse la vida por ella sola, pero lo tenían muy complicado. Y todo esto hace que Noemí tenga que buscarse la vida y acaba marchándose a otro lugar junto con su nuera Ruth. Lo que le pasó a Noemí es muy doloroso, pero pensemos que si no hubiera pasado lo que pasó, Noemí y Ruth no hubieran vuelto a Belén, Ruth no hubiera conocido a Booz y no se hubiera podido seguir con el linaje del Mesías. Y podemos pensar, a ver, Isaac, pero Dios podía haber hecho las cosas de otra manera. Sí, Dios podía haber hecho las cosas de otra manera. Pero Dios decidió hacer las cosas, o sea, el plan de Dios era ese, Dios tenía preparadas esas circunstancias para llevar a cabo su plan. Lo vemos también con el faraón. El plan de Dios era llevar a su pueblo a la tierra prometida, por lo tanto, el paso número 1 era que los israelitas tenían que salir de Egipto. ¿Cómo? Solo Dios lo sabía. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 400. Aproximadamente 400 años, eso es. Después de 400 años de esclavitud, ¿vosotros creéis que los israelitas tenían algo de esperanza de salir de ahí? Pues yo creo que esperanza poca, ¿no? Dirían, bueno, pues yo moriré aquí al igual que lo hicieron mis padres, al igual que lo hicieron mis abuelos, pero el plan de Dios era llevar a su pueblo a una tierra mejor. ¿Y lo hizo? Lo hizo, lo hizo. El orgullo del faraón no frenó el plan de Dios para su pueblo.
Dios se encargó de que salieran. Ese era su plan y así pasó. ¿Cómo? A través de plagas y destruyendo todo un país, pero salieron, cumpliéndose así el plan de Dios para su pueblo. Con esto no quiero decir que siempre tengan que pasar cosas malas para haber cumplido el plan de Dios, evidentemente no. Muchas veces en nuestra vida pasan cosas que decimos, esto ha pasado de una forma tan increíble y maravillosa que solamente puede venir de parte del Señor. Pero cuando digo lo de las catástrofes, cosas malas, ¿vale? Porque cuando nos pasa algo que nos parece malo, la mayoría de las veces nos cuesta ver el por qué o para qué, pero Dios está en control y su plan para nuestras vidas va a cumplirse. El plan de Dios era que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. ¿Se cumplió? Sí, el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Ahora, ¿el camino de Egipto a la tierra prometida eran 40 años? No, no había tanto. ¿Por qué estuvieron el pueblo de Israel 40 años en el desierto? O sea, no hay un cálculo estimado, pero se dice que de Egipto a la tierra prometida eran unas semanas. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esta historia, por ejemplo? Aunque esto es salir un poco de la aplicación, pero Dios cumple su plan en nuestras vidas, pero nosotros tenemos una parte que hacer. Y el pueblo de Israel tardó tantos años, o sea, estuvo 40 años en el desierto, porque en el proceso, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que no obedecía a Dios. Y es lo que decíamos antes. Cuidado, porque nosotros no vamos a cambiar el plan de Dios, pero nosotros podemos atrasar la bendición. Nosotros podemos influenciar en el proceso, porque muchas veces Dios no nos da algo porque no estamos preparados para recibirlo. Entonces, cumplamos con el plan de Dios y sigamos siempre al Señor de todo corazón, porque nosotros tenemos eh, una parte muy importante que hacer. Y como digo, nosotros nunca vamos a cambiar el plan de Dios, porque Dios sí que nos da, pues como hay un versículo que ahora no recuerdo, he aquí te pongo el bien y el mal, escoge. Entonces nosotros tenemos poder de elección, pero vamos a pagarlo, depende de lo que decidamos. Otra cosa interesante del libro de Ruth es el paralelismo que tiene con José y Egipto. A José lo vendieron sus hermanos como esclavo, y vemos que aunque la vida de José en muchos momentos fue difícil, al final llegaría a ser la salvación del pueblo de Egipto. José también llegaría a ser la salvación de sus hermanos y a través de ellos indirectamente estaría salvando al pueblo de Israel, lo que significa que estaría resguardando la línea ancestral del Mesías. ¿Por qué fueron los hermanos de José a Egipto y a través de eso se encuentran con José y se reconcilian y se trasladan a Egipto y toda la historia que sabemos? Porque había hambre en Israel y esta circunstancia les llevó a mudarse. Entonces, vemos cómo Dios muchas veces tiene que poner situaciones complicadas para poder seguir su plan. ¿Vale? Porque ¿qué pasa si la familia de Jacob hubiera muerto por hambre? No, Dios tenía un plan a futuro, claro, ¿vale? Hasta la venida del Señor Jesucristo con la familia de Jacob. Entonces tuvo que poner este hambre, estos años de sequía, para que a través de José, ¿vale? Es que José, ¿vale? Pero es que José fue un instrumento, aparte de para salvar al pueblo de Egipto, José fue un instrumento para traer a su familia y poder seguir generación tras generación con la familia de Jacob, Abraham, Isaac, etc. ¿Qué es lo que pasó con Noemí? Pues una historia en varios casos bastante parecida. Noemí fue llevada a una tierra extranjera porque su vida estaba en peligro. Ruth conoce a Booz, se casan y gracias a eso se continúa con la historia. Y una de las cosas que podemos decir es que, hermanos, Dios sabe por qué hace las cosas. Nosotros muchas veces no entendemos, pero Dios sí sabe por qué hace las cosas. Muchas veces vemos las cosas claras, hay otras veces que no las vemos claras,
Hay cosas que entenderemos en la tierra y yo estoy casi seguro que hay muchas cosas que nos quedaremos con la duda hasta que estemos arriba y Dios nos las explique. Pero es que si entendiéramos todo, ¿dónde estaría la fe? Si entendiéramos todo, ¿dónde estaría la confianza en Dios? Entonces hay muchas veces que sí vamos a entender las cosas, pero hay muchas veces que Dios simplemente va a decir, mira, te he puesto en esta situación, confía que yo tengo un plan contigo, igual es en un año, igual es 40 años, o igual no es para ti, sino el plan que tengo, o sea, igual esto que estoy trayendo en tu vida no es para ti, sino lo verán tus hijos, o tus hijos recogerán lo que yo estoy haciendo contigo. No sabemos, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero Dios sabe por qué hace las cosas y nosotros tenemos que confiar en Dios y tener fe. Otra de las cosas que vemos en el libro de Ruth es lo que leemos en los versículos 8 al 13 del capítulo 1, que dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y les dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e iros, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo que quiero que veamos aquí es la fidelidad de Ruth hacia Noemí. Parece algo increíble. Es muy fácil leer estos versículos, pero si de verdad pensamos en ellos, Ruth básicamente dijo que no a una nueva oportunidad, a un nuevo futuro, por estar con su suegra, por amor a ella. En el versículo 14 vemos cómo Orfa se despide de Noemí con un beso, pero ¿qué hizo Ruth? Siendo joven, podría haber optado por irse, empezar una nueva vida, en otro lugar, haberse casado de nuevo, formar una familia. Pero ¿qué es lo que decide? Decide quedarse con Noemí. Y no se queda con ella precisamente, como hemos dicho al principio, porque Noemí tuviera riquezas, palacios, casas, tierras, no, sino todo lo contrario. Materialmente hablando, Noemí no tenía nada. Pero aun y todo, Ruth decide quedarse con Noemí y cuidar de ella. Esto sí es amor al prójimo. Y la verdad que esto es una enseñanza para todos nosotros. Por eso he dicho que, aunque sea un libro, aunque sean unos acontecimientos que pasó hace 3000 años, tiene enseñanzas que son para el hoy, que son para siempre. Y una de las enseñanzas es que independientemente que se tratara de su suegra o de otra persona, lo que demuestra esta historia es un amor hacia el prójimo increíblemente grande. Y creo que es una lección para cada uno de nosotros. Porque sabéis, además de todo eso, a lo primero de todo que renunció Ruth, ¿a qué fue? Ruth renunció al yo, renunció a ella. Vivimos en una sociedad en el que el primero soy yo y tengo que mirar por mí, el segundo soy yo también, el tercero soy yo y el cuarto soy yo. Estamos en una sociedad en la que es mi vida, es mi cuerpo, es mi esto, es mi lo otro y yo decido y porque yo y si no me hace bien lo dejo y si no tal, es todo yo. Una sociedad en la que es todo yo y el resto pasa a un segundo plano. Y no todos tenemos por qué dejar casa, tierra, familia, amigos, pero de alguna manera todos tenemos que dejar cosas por Cristo. Todos tenemos que dejar de lado nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, para dejar que Dios tome el control y obre en nuestras vidas. Si nosotros no morimos al yo, es muy difícil que Dios obre a través de nosotros y en nosotros. Entonces, algo que todos tenemos que dejar de lado para poder ayudar a otros y
poner al prójimo por encima nuestro es dejar el yo a un lado, mirar por el otro, mirar por el hermano, ayudar. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de que dejó todo? Cristo. Cristo dejó, en un sentido, dejó a su padre, dejó todo lo que tenía, dejó su trono y nació en un pesebre, ¿vale? No nació en un palacio, nació en un pesebre, vivió una vida humilde y murió con la peor muerte que se daba en aquel entonces, que era la muerte en la cruz. Entonces, quien dejó todo por amor a nosotros fue Cristo. Entonces, si no queremos coger como ejemplo a nadie, me parece perfecto, pero coge como ejemplo a Cristo, porque ese es nuestro mayor ejemplo. Y Cristo, a una de las cosas que murió, fue a él mismo, fue a sus deseos. Fijaros que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, parafraseando el versículo es, si fuera por mí que pasara de mí esta copa, pero no, Padre, hágase tu voluntad. Entonces, Cristo murió a él y siguió lo que el Padre quería. Entonces, ¿qué mayor ejemplo que ese? Entonces, ¿qué se traduce a nuestras vidas? Dios quiere algo para nosotros, Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero vamos a tener que morir a muchas cosas si queremos hacer la voluntad del Señor y si queremos que Él obre en nosotros. Entonces, Ruth, por ejemplo, es un buen ejemplo de morir a uno mismo, ¿vale? Porque ella, aun lo difícil que lo tenía socialmente hablando, no sabía lo que iba a pasar. Nosotros leemos la historia y va, yo ya sé lo que va a pasar con Ruth, qué bien va a acabar todo. Pero Ruth no lo sabía. Ruth cuando se fue con Noemí no sabía que iba a conocer a Boaz, que se iba a casar, que iba, no sabía. Pero, ¿cuál fue, o sea, qué es lo que Ruth tenía en la cabeza? Bien, yo sé que tengo que estar con Noemí y tengo que confiar y tener fe en Dios porque Dios va a obrar en todo esto. Y es lo que ella, lo que le ayudó o lo que le hizo seguir adelante. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fijamos que es un versículo que yo creo que es muy conocido y es muy corto, o sea, es decir, se puede aprender fácil, pero es que es muy profundo porque dice que os améis unos a otros. Ahora, luego no dice como os apetezca, como os salga, depende con qué pie os levantéis por la mañana, no, dice como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Claro, desde luego, a ver, si somos racionales, sabemos que no podemos amar como Cristo porque no somos Cristo, ¿vale? Entonces, es decir, no podemos llegar a ese nivel, pero eso no es excusa para no amar. Eso no es excusa para cada día, ¿vale? Que seguro que David os ha hablado muchas veces de eso. Desde que aceptamos a Cristo, nosotros cada día estamos en un proceso de santificación, en el que cada día debemos de intentar ser mejores, dejar el pecado a un lado y ser más como Cristo, sabiendo que nunca vamos a ser como Él, pero eso no es una excusa para no mejorar. Entonces, aquí es que os améis unos a otros como yo os he amado, o sea, es decir, seguir mi ejemplo para amar a otros. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. La mayor muestra de amor, como he dicho, la dio Dios, ¿vale? Porque envió a su único Hijo. El Señor Jesucristo literalmente dejó todo para venir a esta tierra por amor a nosotros, para morir por nosotros y para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree, como dice Juan 3:16, que lo tenéis en el cuadro ese de ahí atrás. Pero lo más importante de todo es lo mucho que Ruth confiaba en Dios. Ruth había llegado a confiar en el Dios de Noemí a pesar de las amargas experiencias que su suegra había vivido. Ruth podría haber dicho, después de lo que le ha pasado a Noemí, yo estar con ella, ¿para qué? ¿Para que me pase lo mismo? Pero Ruth tenía fe en Dios y confiaba en Él, por eso dejó de lado las seguridades y comodidades del mundo. Ruth tuvo el valor suficiente para aventurarse en lo desconocido y extraño. ¿Hasta qué punto confiamos en Dios? ¿Solo cuando las cosas van bien? Eso es fácil. Si las cosas nos van bien, pues no hay mucho misterio en ello, ¿no? Es como cuando alguien se porta bien contigo. Si alguien te deja, yo qué sé, vamos a poner un caso muy carnal. Si alguien te deja un Ferrari o un Porsche y tú le dejas tu Dacia Logan, pues no hay mucho misterio en ello, ¿no? Porque tú estás ganando. Si a ti te dice préstame 10 euros, pero porque sabes que luego te lo va a devolver por 5,
no hay misterio en ello, estás ganando. Pero cuando muchas veces hacemos cosas sabiendo que no hay nada a cambio, por ejemplo, entonces, ¿hasta qué punto confiamos en Dios? Como digo, cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, Ruth no sabía cuál iba a ser su final, pero ella sintió que la voluntad de Dios para su vida era irse con Noemí, aun viendo y sabiendo el futuro que le esperaba, aunque luego no fue así, pero Ruth fue en la dirección correcta del plan de Dios para su vida. Y cuando vamos en la dirección que Dios quiere que vayamos, poco a poco vamos viendo cómo Dios va guiando todo. Ruth decidió confiar plenamente en Dios. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros cuando las cosas se tuerzan en nuestra vida? ¿Qué haremos nosotros? Seguro que podremos hablar más sobre el capítulo 1, pero para terminar vamos a resumir brevemente algunas de las lecciones de este capítulo. Y son 5 puntos muy cortitos. El primero, a modo de resumen, el gobierno soberano de Dios. Viendo el ejemplo de Ruth y toda la Biblia en general, vemos cómo Dios gobierna en todas las cuestiones de la humanidad. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios controla el asunto de las naciones. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job, ¿cuánto tuvo? Job era un millonario en aquella época, ¿vale? Job tenía mucho. No es que tenía mucho, Job tenía todo, porque es que encima tenía hasta Cristo. O sea, quiero decirte, tenía todo. Era hijo de Dios y tenía un montón de riquezas. ¿Y Job cuánto perdió? Perdió todo, menos su vida y su relación con Dios, todo lo demás lo perdió todo. Y aun y todo dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová, Job confiaba en Dios. Bueno, pues igual, bueno, hubo momentos que, pero claro, porque era humano, pero aun y todo, nunca renegó del Señor. Fue una prueba para Job. Y bueno, luego Dios, ¿qué hizo? Luego Dios no le dio lo que perdió, sino le dio más todavía. Que no siempre tiene por qué pasar eso, ¿vale? Pero ahí qué enseñanza, por ejemplo, tenemos en Job, que hay que confiar en el Señor. Y que cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, cuando nosotros aceptamos lo que Él trae porque sabemos que tiene un plan, el Señor bendice. Como digo, no digo que lo que pasó con Job, porque ahora no me acuerdo de nombres, pero hay muchos misioneros que han ido a otros países y lo que han tenido es la muerte de su familia y su propia muerte. Entonces, al final, o sea, quiero decir, Dios, hay veces que no entendemos las cosas, pero Dios en su soberanía, pues, obviamente él sí que tiene un plan con todo, pero el gobierno soberano de Dios, ¿creemos en esto? ¿Seríamos capaces de decir, bueno, Señor, no sé por qué, pero tú le has traído, por algo será, confío en ti? Número 2. Los designios de Dios. A veces son difíciles de entender, como digo, pero en tiempos oscuros debemos poner nuestra confianza en Cristo. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tenemos esta promesa en los salmos y además sabemos que Dios no nos probará más de lo que podamos soportar y dará junto con la tentación la salida. Si creemos que estamos pasando por un mal momento, que no aguantamos más, tengamos en mente este versículo, que Dios no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Número 3. Los buenos propósitos de Dios. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Una vez tú tienes un hijo pequeño, al que tú quieres lo mejor para él. Obviamente, ¿no? Pues si un padre quiere lo mejor para su hijo, y eso que un padre terrenal puede fallar porque es humano, ¿cuánto más nuestro Padre va a querer lo mejor para nosotros? Y Dios sí que no nos va a fallar. Eso es otra cosa que tenemos que tener muy presente y en los buenos propósitos de Dios. Tenemos que tener a Dios, no es que tenemos que tener, sino que Dios
es nuestro Padre, le tenemos como Padre. Y si tenemos un ejemplo bueno de Padre terrenal, ¿vale? Que quiere lo mejor para sus hijos, ¿cómo vamos a cuestionar lo que Dios trae a nuestra vida? Si sabemos que, como nuestro Padre que es, va a querer lo mejor para nosotros. 4. Libertad y valentía como las de Ruth. Si confiamos en la bondad y en la soberanía de Dios todos los días de nuestra vida, seremos capaces de ser valientes para afrontar las circunstancias. Si el Señor nos llama, podremos dejar familia, trabajo, tierra y podremos tomar nuevos compromisos y emprender nuevas etapas. Muchas veces cuando Dios nos quita algo es para darnos algo mejor, pero ¿cuánto nos cuesta dar el paso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta dejar lo que tenemos? ¿Cuánto nos cuesta tal vez cambiar de amistades? ¿Cuánto nos cuesta cambiar igual hasta de trabajo? ¿Cuánto nos cuesta dejar nuestra zona de confort? Yo el primero, yo soy muy apegado a la vida y, o sea, quiero decirte, yo me apego hasta con un vaso. A mí se me rompe una taza y me da pena, ¿vale? O sea, quiero decirte, os habla una persona, ¿vale? O sea, no es que yo, o sea, yo soy una persona apegada, ¿no? Y por eso digo, o sea, ¿cuánto nos cuesta decir que no a una amistad porque no es buena? Decir que no a algo porque no es bueno para ti, tener que cambiar de trabajo o esto porque estás cómodo, ya controlas, eres bueno en tu trabajo y tienes que volver a cambiar y aprender y no sé qué. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces, no? Nos cuesta, porque nos gusta estar en la zona de confort. Pero si Dios tiene algo preparado para nosotros y estamos dispuestos, Dios nos va a dar esa valentía y esas ganas para enfrentar una nueva etapa. Y luego 5, la gloria de Cristo. Todo lo que Dios hace lo hace para su gloria. Y al final nuestro objetivo en esta vida es, como dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, de que si tenemos dones, no, porque tenemos dones, todos tenemos algún don al menos. Entonces, lo que hagamos no es para vanagloriarnos, no es para decir a otro, mira, yo soy mejor que tú, no, o sea, todo lo que hagamos en esta vida, sea mejor, sea peor, dependiendo de nuestras capacidades, tiene que servir para dar honra y gloria al Señor y utilizarlo para Él, ¿vale? Sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea con los amigos, sea que estés en el parque con tu hijo. Todo lo que hagamos debería de reflejar a Cristo y hacerlo para agradarle a Él. Vale, así que bueno, esto es lo que tenía para vosotros sobre el capítulo 1 de Ruth. Seguro que se podían decir más cosas, pero bueno, como vemos, pues tiene aplicaciones que siguen siendo importantes y buenas para el día de hoy. Bien, pues oramos y despedimos el culto. Señor, pues te queremos dar gracias por tu palabra. Padre, es verdad que los tiempos cambian, Señor, pero tu palabra no cambia. Y, Señor, como dice un versículo, creo que es en Apocalipsis, Padre, que el cielo y la tierra pasarán, Padre, pero tu palabra no pasará, Señor, ni una jota, ni una tilde, Padre. Y, Señor, gracias porque podemos seguir el ejemplo, Señor, de muchos que nos han precedido, Padre, buenos ejemplos. También en tu palabra, Señor, tenemos casos, Señor, de cosas que no hay que hacer, Señor, pero que también están ahí para nuestra enseñanza, Padre, para saber lo que no y lo que sí tenemos que hacer. Y gracias, Señor, por cada ejemplo que tú has puesto, Padre, pero sabemos que el mejor ejemplo eres tú y te pedimos, Padre, que cada día de nuestra vida, aun siendo pecadores, Señor, que no lo tenemos como excusa, Padre, para vivir como nos place, sino que cada día podamos ser más como tú, que cada día podamos dejar, Señor, ese pecado que tenemos, que cada día podamos luchar, Señor, por dejar algo que sabemos que no nos conviene y acercarnos más, Señor, al plan que tú tienes para nosotros. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, Señor, por la falta de amor, muchas veces primeramente a ti, Señor, y también a otros, Padre, y te pido que nos ayudes cada día, Señor, en nuestras luchas y en nuestras dificultades y que podamos confiar en ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos traes y nos das, Señor, muchas cosas buenas, Señor,
la vida, Señor, el trabajo, un techo, Señor, comida, todo esto, Señor, son cosas que no nos damos cuenta, pero son bendiciones diarias, Padre, pero que también, Señor, cuando nos pasen cosas, Señor, que no queremos, que podamos estar confiados en ti, Señor, y tener fe y la certeza de que tú, Señor, estás en control de todo. Y gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.